Mi porción es Jehová. Salmo 73. Amén, ¿verdad? Esa es nuestra porción para la eternidad. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás. Esa es una porción, hermano, que el impío no tiene, que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. ¿Ve cómo cambió el deseo y el anhelo del salmista únicamente con haber estado ¿dónde? En la presencia de Dios. Ciertamente, dice el salmista Asaf, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Yo me puse a pensar en ese versículo y dije, amén, realmente, ciertamente bueno es Dios también para con sus hijos, para con la iglesia, para con nosotros. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero Él, dice, nos salvó. Y como iglesia podemos decir, ciertamente es bueno Dios. Ciertamente nos ha tocado lo mejor. Lucas 12:32 dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Miren cómo nos ve el Señor, ¿verdad? Su manada pequeña, a quien Él cuida sus ovejas. Antes de convertirnos éramos la oveja 100, ¿verdad? De las 99, y el Señor fue a buscarnos y nos trajo, ¿verdad? A su redil. Porque ninguno puede decir yo llegué, yo busqué, sino que fue el Señor el que nos buscó, el que nos halló, el que nos trajo aquí. Y podemos decir ciertamente Dios es bueno. Amén, hermanos. Amén, ¿verdad? Pero en ese contexto, hermanos, si el Salmo 73 terminara ahí, ¿verdad? Con esa frase, ciertamente es bueno Dios para con Israel, bueno, pasaríamos al 74. Pero hay algo más aquí que el salmista, que Asaf quiere compartir con nosotros, que el Señor quiere compartir con nosotros a través de este salmo. Y dice el versículo 2, ¿verdad? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco, dice, resbalaron mis pasos. A mí me llama la atención, porque cómo es que alguien que dice, bueno es Dios, ¿verdad? Ciertamente, después dice, pero en cuanto a mí, pero fíjense que hay algo que me estaba pasando a mí, dice el salmista. Y lo digo porque ahora ustedes tienen que poner atención a esto. Y hermanos, un principio que aprendemos aquí es que debemos estar pendientes de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque aunque sepamos esa verdad de la palabra de Dios, aunque nos anima nuestro corazón estos cantos, aunque digamos ciertamente bueno es Dios, de repente en nuestro corazón, en nuestra mente pueden surgir cosas ocultas debido a circunstancias que el salmista va a compartir una de ellas hoy, ¿verdad? Que nos hace perder la alegría de la porción que nos da Jehová, que nos hace perder el gozo de lo que Dios nos da, porque divaga. Pero vamos a ir aprendiendo. En cuanto a mí, dice el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Alguna vez usted se ha deslizado queriendo? Que usted dice, me voy a deslizar, o me voy a resbalar aquí. No, ¿verdad? Casi siempre deslizarse o resbalarse es algo que uno no previó. Uno va caminando por la calle, bueno, aquí sería una cáscara de guineo, ¿verdad? O que haya aceite y usted se desliza y cae. Y qué vergonzoso es caerse en público, ¿verdad? Hermano, realmente es lo que el salmista quiere compartirnos esta mañana, porque él dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Miren, aunque yo sé que ciertamente bueno es Dios, por poco y me resbalo. Pero ¿qué fue lo que ocurrió al salmista para que esto sucediera? Bueno, la respuesta está ahí en el versículo 3. Porque tuve, ¿qué dice?
envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Miren qué terrible como el salmista dice, qué bárbaro Asaf, pero se acabas de decir ciertamente, güey, ¿cómo es que? Y hasta podríamos juzgarlo, no Asaf, tú necesitas consejería, ¿verdad? Oración, vamos a orar por ti. Pero hermano, yo creo que muchos de nosotros hemos sido compañeros de Asaf más de alguna vez, porque dice, tuve envidia de los arrogantes, hubo algo en mi corazón. Y por eso dije hace un momento, debemos guardar, debemos tener cuidado de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestros ojos, porque dice viendo. Vi la prosperidad de los impíos y perdí la paz. Vi que el bono de mi compañero de trabajo era más grande y perdí el gozo. Hasta me olvidé. Vi que los malos prosperan y que hacen mal y que nadie los descubre y yo sigo teniendo el mismo puesto de hace 10 años. Claro, uno dice, y tuve envidia, ¿no? Pero por dentro es eso lo que hay. Lo que hay ahí, no, hermano, es que envidia de la buena. Pero escudriñemos que es nuestro corazón. O mejor dicho, digámosle al Señor, Señor, escudriña mi corazón para discernir qué hay detrás. Porque esto, hermano, aunque parezca inofensivo, no, mire, si nadie sabe, yo a nadie le he dicho que me cae mal fulanito porque a él todas las cosas le salen bien y él es aquí, él es allá, ¿verdad? Pero nadie lo sabe. Pero sí está sucediendo en su corazón. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y así como hay que tener cuidado de no deslizarse, ¿verdad? En eso que le llaman el hielo negro, igual hay que tener cuidado de no deslizarme, de no caer. Asaf dijo casi, que nosotros podamos decir, me libré. Después de la predicación del hermano Rolando, me libré. Así estuve de deslizarme. Proverbios 23 dice, 17, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y no dice envidia buena, envidia mala, media envidia, envidia de la... No, hermanos, no albergues en tu corazón ningún anhelo de tener la porción de los impíos. Porque realmente cuando uno ve al otro prosperar, uno dice, debería de ser, yo he hecho más, ¿verdad? Porque así es la envidia. La envidia es uno querer tener lo que el otro tiene, ¿verdad? Y es más, uno pierde el gozo de lo que tiene, hermano. Se va. Miren, cuando uno le dan el bono, ¿verdad? De fin de año, uno feliz, ¿verdad? Porque lo que le hayan dado, hasta que oye que el otro le dieron más, ¿va? Ahí se acabó el gozo, hermano. Mire, la porción de pastel yo era feliz hasta que le veía la porción a mi hermana. Ahí sí. Porque hermanos, así es cuando nos dejamos llevar por lo que nuestro ojo ve. Cuando en realidad debemos perseverar, dice el proverbio, en el temor de Jehová. Ahora, lo interesante, hermanos, es que Asaf está hablando con la verdad. Está hablando de impíos, no es que él está acusando a alguien injustamente. No, hermano, él está hablando en realidad de hombres malvados que él veía que prosperaban. Y yo creo que en nuestra vida también a nosotros nos ha pasado que vemos hombres malvados que prosperan, ¿ya? O que andan bien, o que logran todo, o que alcanzan, digamos, fortunas increíbles, pero hablan cosas terribles, hablan contra Dios, pero es cierto, esos existen, como Asaf lo menciona aquí. Miren, Asaf los tenía bien cuadriculados, porque a partir del versículo 4 comienza a describirlos, dice, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Dice, mire, esos ni se enferman, pues. ¿Y cómo es posible que esos que son malos ni se enfermen? Si miren, Asaf lo tenía bien visto, hermano. Y parece que esto es inofensivo, pero realmente a Asaf le había robado toda su tranquilidad. Por tanto, dice, bueno, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, dice. Se cubren de vestido de violencia. Realmente son mal. Y en realidad hay maldad. Hay hombres muy poderosos, pero con una maldad terrible. Y lo más terrible, hermano, es que antes las cosas que hacían en oculto medio se sabían. Hoy ya no las hacen en oculto, ¿verdad? Hoy las publican sin temor. Toda su actitud en contra de Dios la manifiestan y uno dice, vaya, si es cierto, si son malos. Igual en el tiempo de Asaf, estos hombres
eran malos. Los ojos se les saltan de gordura, dice, logran con creces los antojos del corazón. Mire, lo más seguro es que ellos todos los planes que hicieron a inicio de 2024 los cumplieron. Y con creces, dice el Salmo. Realmente aquí, hermanos, podemos ver a alguien que, como dicen, tenía bien guachado al vecino, ¿verdad? Y eso ocasionaba en él un daño, aunque pareciera que no. Porque uno a veces no cree que es malo. Y como no le dice a nadie, ¿verdad? Pero en su mente uno es el que... Pero hermanos, estamos hablando de Asaf, alguien que le cantaba al Señor, que adoraba al Señor, un salmista. Y hermanos, estoy hablando de hijos de Dios, usted y yo que le adoramos, que amamos al Señor, que también podemos llegar a un punto en donde esta situación, donde vemos que los malos prosperan, nos causa un daño. Debemos cuidar esos pensamientos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mira, a mí me llamó la atención esta frase, porque en el día de hoy realmente la lengua de una persona con poder se pasea por toda la tierra. Hay personas con 10 millones de seguidores, ¿va? Y sube una foto, sube un pensamiento y ahí van todos los likes, ¿verdad? Se pasea su pensamiento por todo el mundo. Y la gente llega a creer, no, mira, es que el camino es este, que mira cómo prosperan. Publican con que se siente como que es con autoridad porque ellos prosperan. Y nuestro corazón puede perder la noción de cuál es nuestra verdadera porción. No la verdad, la única porción que importa en esta vida y en la eterna. A pesar que lo que ellos digan, todo el mundo les diga que sí. Por eso Dios, dice el versículo 10, hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Muchos de nosotros a veces creemos y oímos el pensamiento que oímos ahí, ¿verdad? Y nos apartamos a veces hasta de la Biblia, aún hasta venimos poco a la iglesia o dejamos de venir porque no es que, miren, la Biblia no me ha funcionado, ¿verdad? Estar en la iglesia no me ha funcionado. Como que si aquí fuera venir a la iglesia, un depósito, no, allá en los cielos, ¿verdad? Pero no entendemos que el Señor, aunque no haya un depósito, el Señor realmente tiene un cuidado mayor que cualquier depósito que uno pueda recibir, hermanos, por usted. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo de todo eso. O sea, Dios se da cuenta de esto que está sucediendo, que los malos con todo el poder y nosotros aquí pasándola difícil. He aquí, dice, estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Imagínense que aquí ya llevamos 8 versículos describiéndolo, ¿no? Todo lo que había en el corazón de Asaf. Hermanos, si en un momento usted se encuentra en esta situación, ponga todos estos pensamientos delante de Dios y dígale: Señor, todo esto me turba, pierdo el gozo. Mis pensamientos y mis emociones, hermano, si no tengo control de ellos, si mejor dicho, si el Señor no tiene control de ellos, pueden llevarme a una crisis de insatisfacción, a una crisis donde el salmista dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, en vano he ido a la iglesia fielmente todos los domingos, en vano he ido a oración, ¿verdad?, con los otros hombres, en vano he llegado al día de oración en la mañana no me ha servido de nada. Y es un momento crítico. Ahora puedo decir: qué bárbaro este Asaf. Hermanos, cada uno de nosotros en determinado momento de la vida, cuando dejamos que nuestros pensamientos tomen el control, somos capaces de llegar a decir: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues a pesar de todo eso, he sido azotado todo el día. Y miren qué interesante, porque antes hablaba en plural, en general, ¿verdad? Decía: y no son azotados y no trabajan como los demás. Pero ahora viene el salmista y lo hace personal y dice: pues yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo que soy justo, yo que me he sido fiel, yo que hasta sirvo en la iglesia, yo que llego temprano, y me centro que el evangelio se trata de mí.
y no del Señor. Porque perdí el gozo ya, hermano. Ya no estoy satisfecho en el Señor. Claro, no lo digo. Yo no voy a decir, no, mire hermano, la verdad que yo estoy insatisfecho de Dios. Él no me ha cumplido mis expectativas. No lo decimos, ¿verdad? Pero nuestro corazón carga ese desánimo, en donde estoy insatisfecho y digo, en vano todo lo que he hecho, Señor. En vano he limpiado mi corazón. En vano mis manos limpias en inocencia. No, nunca he hecho nada malo. Y mira a los impíos, porque eso es lo que está haciendo aquí. Él se está comparando, hermanos. Él está diciendo, mira ellos cómo son. Y mira cómo soy yo. Y yo sí soy azotado. A mí no me alcanza para final de mes. Bueno, a veces ni para inicio, porque hoy con enero, que en diciembre nos gastamos todo. Difícil. ¿Y todo sucedió dónde? En la mente, en el corazón, porque dice, tuve envidia de los arrogantes. Y no dice de los demás, pero de los demás hermanos. No dice de los arrogantes, de los impíos, tratando de justificar. Los otros son malos, que era cierto. Pero yo tratando de justificarme y decir, yo sí sufro. En otras palabras, estoy diciendo, la parte de ellos debería ser mía. Eso que ellos tienen debería ser mío. Porque yo sí he limpiado mi corazón. Yo sí he sido correcto. Sin embargo, yo he sido azotado. Toda esta lucha que el salmista habla aquí, hermano, es una lucha que probablemente más de alguna vez nos ha tocado enfrentar. Y hay un peligro más allá todavía con estas luchas. Es que mis crisis de insatisfacción pueden afectar a otros. Versículo 15 dice el salmista, si dijera yo, hablaré como ellos, ¿qué va a suceder? He aquí a la generación de tus hijos engañar. He aquí el daño que voy a hacer a los demás. Mi testimonio, mi vida va a dañar a otros. El salmista, esto que está aquí en la Biblia es algo que estaba en su mente, ¿verdad? Pero en el momento, hermanos, que sale de su mente, en el momento que usted lo comparte con otros, en ese momento usted afecta a los demás. Puede afectar a sus hijos, puede afectar a su esposa, puede afectar a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Porque no estoy hablando que los trabajos es fácil, no, ningún trabajo es fácil. Pero a veces hay circunstancias también adversas. Pero como hijos de Dios, hermano, nos ha llamado Él a un ministerio de reconciliación. Pero a veces nosotros los cristianos somos el secretario de conflicto del sindicato casi, ¿verdad? Nosotros somos los que llevamos el conflicto. Cuando hablan de que las cosas se pueden arreglar, nosotros somos los que decimos no hay manera que esto se arregle. O nos pagan, ¿verdad? Y es terrible, hermanos, porque nosotros deberíamos de ser los conciliadores. Nosotros deberíamos ser los que digamos, esperemos, confiemos en el Señor, no dependemos de esta empresa, el Señor nos ha sostenido, nos ha cuidado, pero no, qué barbaridad, es que nos tiene que mantener, ¿verdad? Y el enemigo se convierte hasta enemigo, el jefe se convierte en enemigo de los hijos míos. El hijo dice, no tengo el iPhone nuevo por el jefe de mi papá, que no le aumentó, ¿verdad? O no tengo tal cosa porque el jefe. Bien, hermanos, la vida, creo yo que todos hemos pasado, hay momentos duros, ¿verdad? Pero ahí es donde también Dios está con nosotros. Y está nuestra porción. Y es el mejor momento para enseñarle a nuestros hijos que también la porción de ellos no es la de los impíos. Pero a veces el desánimo nos gana, hermanos. Y les enseñamos a nuestros hijos que nosotros estuviéramos mejor si tuviéramos lo que los impíos tienen. Pero continuando, hermanos, con el salmista, es bien delicado afectar a otros. Malaquías 2:8 dice, mas vosotros os habéis apartado del camino, dice, habéis hecho tropezar a muchos, dice, en la ley, habéis corrompido el pacto. Mateo 18:6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Si algún día, hermano, usted le va a compartir esto a sus hijos, que sea para que ellos aprendan a no caer en el error. No para que sean arrastrados por la tristeza o por la insatisfacción que usted está pasando. Algo importante en esta crisis, hermanos, es esta insatisfacción, esta incomodidad porque los impíos prosperan por la maldad de ellos. Y uno a veces hasta pierde el tiempo. No, ojalá que el Señor los enjuicie, ¿verdad? Y el Señor les quite esto y el Señor les haga lo otro. Y tratamos de entender el por qué.
Y pasamos horas, ¿no? Pero ¿por qué, pues, Señor? Y preguntando, miren a la conclusión que llegó el salmista, versículo 16. Cuando pensé, dice, para saber esto, cuando quise entender, dice la versión traducción viviente, ¿por qué los malvados prosperan? Dice, fue duro trabajo para mí. Por más que usted se esfuerce, nunca vamos a poder entender por qué sucede eso. Porque hombres amadores de sí mismos tienen lo que tienen. Porque hombres que niegan a Dios están en las condiciones que están. Y pueden decir lo que sea y la gente hasta les cree. Y no nosotros como sus hijos de Dios. Hermanos, no nos compete a nosotros tratar de explicar eso. Y el salmista dice, miren, para mí fue doloroso. Y créanme, para usted va a ser doloroso. Se va a frustrar, hermano. Se va a desvelar. Va a perder más el ánimo y no va a poder responderlo. Y en este momento podríamos decir, no, aquí ya se acabó Asaf, ¿verdad? Porque ni puede saber por qué razón. Pero en el versículo 17, hermanos, viene un cambio radical en la mente y en el corazón de Asaf. Y dice, bueno, del 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue imposible entenderlo. ¿Hasta qué dice? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que entrando a la presencia del Señor, entendí. Hasta que volví a aquel devocional que había dejado hace como 3 semanas, entendí. Hasta que volví a congregarme, porque a veces dejamos hasta de congregarnos de la insatisfacción por el desánimo. Entendí. Todo eso que había pasado, hermano, todos esos 16 versículos terribles que le han pasado en la mente a Asaf, aquí cambian. Cuando él dice, entrando en el santuario de Dios, comprendí. Lo que usted y yo necesitamos, hermano, para mantenernos gozosos, satisfechos con la porción de Jehová, es estar delante del Señor. Usted no necesita entender los pensamientos del hombre. Lo que usted y yo necesitamos es nuestra comunión constante con el Señor. Ahí se apaga, hermanos, toda estratagema del enemigo por mantenernos desenfocados. Yo no sé cuántas horas pasó analizando Asaf las cosas que hacían los malos. Y uno a veces pierde tiempo, ¿no? Y para nada, nos mantiene desenfocados, nos mantiene confundidos, nos mantiene extraviados, deseando una porción que no es la porción de Dios, sino la porción de los impíos. Anhelando algo, hermanos, que no traerá bien, sino que dolor a nuestra alma, congoja a nuestra alma, destrucción a nuestra alma. Dios es nuestra porción. Y esa porción la disfrutamos y nos llena de gozo y nos satisface completamente cuando estamos en comunión con Él. Pero en el momento que nos separamos, hermano, en el momento que nos desconectamos, comienza a abrirse la posibilidad de una crisis de insatisfacción. Porque necesidades siempre hay. Más de alguna cosa que queremos no la tenemos, ¿verdad? Si eso es normal. Y cuando la logramos queremos otra, ¿verdad? Pero que eso, hermanos, no robe nuestra satisfacción en el Señor. Si Dios es nuestra porción, ¿por qué pasamos temporadas lejos de Dios? Dice el salmista, ¿verdad? Pero entrando en el santuario, me pregunté, bueno, ¿y cuándo fue que salió? ¿Cuándo fue que dejó de estar en la presencia del Señor? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, si estar en la presencia del Señor nos guarda de todo esto, de esa insatisfacción, ¿cuándo fue que nos desconectamos? ¿Cuándo fue que ese pensamiento inofensivo, esa envidia sana, esa envidia de la buena, nos afectó tanto? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que ese canto ya no me llenó? Ya lo oigo, ay, no, ya ni cantar quiero. ¿Cuándo? Porque debemos cuidarnos, hermanos, de esos detonadores. Y los detonadores a veces son, bueno, hoy las redes sociales, ¿verdad? Lo que uno ve, lo que uno lee, ¿ya? Usted puede estar tranquilamente viendo en Instagram, todos los que usted sigue de iglesias, ¿verdad? De pastores, y de repente va a salir algo que le dice, cree en ti y lo tendrás todo. Inofensivo, ¿verdad? Pero eso que leyó, de repente quedó en mi mente, fíjese. Y de repente le di entrar. Y después de ese había un Reels. Y fíjese que ahí se perdió.
Son miles de publicaciones por segundo, dicen en las redes sociales. O sea que usted puede pasar todo el día ahí y siempre haber algo nuevo, ¿eh? Pero a veces decimos que los jóvenes se pierden. Bueno, antes le decían, solo en Facebook pasaba, o ya no, hoy en Instagram o TikTok, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, todos nos podemos perder con un pensamiento que no es de Dios y llegar a este punto de Asaf. Y yo quiero decirle, hermano, que uno tiene que ser sabio, ver el mal y apartarse. No dejar ser llevado por el camino, no ser arrastrado. Miren, casi me caigo es bien diferente a me caí y me quebré una costilla, ¿verdad? O me caí, me doblé y pasé hospitalizado no sé cuántos días. Es bien difícil. En la vida cristiana igual, hermano, yo casi me deslizo, pero gracias al Señor, ¿verdad? Fui a su palabra y me salí de ahí. Hermanos, sin el discernimiento de Dios nos amargamos. Esta situación de la que estoy hablando, este anhelo por una porción que no es la nuestra, puede llevarnos a un punto que dice el salmista de amargura. Versículo 21 del Salmo 73 dice: se llenó de amargura. ¿Qué dice? Mi alma. Y en mi corazón, miren qué terrible, cómo es, o sea, qué nivel, ¿verdad? Y en mi corazón sentía que si es que era una cosa, no, hermano, pero si solo fue un pensamiento que leí, ¿sí? No, pero mire, si solo es una idea que he tenido como 24 años, pero no me ha afectado. No, hermanos, estos pensamientos, estos anhelos, esta envidia por lo del impío, por anhelar una porción que no es la nuestra, dice el salmista, llenó mi alma. No una parte, todo. Ya no le hallaba ganas a nada. Ya me sentía mal con todo. Insatisfecho ya no solo con mi trabajo, sino que en la casa. Pero él dice, en mi corazón sentía morirme por algo que no debía. Tan torpe era yo, dice. Aquí él reconociendo su error. Eso no era sano, dice. Tan torpe era yo que no entendía. Era bien duro, ¿verdad? Como una bestia delante de ti. Pero estos dos versículos, hermano, se descubren con el discernimiento que Dios nos da, con la verdad que nos hace libres, con el escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del maligno, que fueron: aquel que es malo tiene mejores cosas que tú. Tú deberías de tener eso. Sencillo. Pero para nosotros pueden ser dardos de fuego, hermano, que sin fe en el Señor, sin su palabra, amarga nuestro corazón. Y en este momento, hermanos, cuando él experimentó de nuevo la presencia del Señor, y yo le animo a usted, no importa hace cuánto se salió o dejó de hacer su devocional o de leer la Biblia, en el momento que usted comience, hermanos, ese es el cambio de vida. Porque la comunión con Dios nos devuelve a donde pertenecemos. Mire lo que dice el versículo 23. Con todo, dice el salmista, después de esa crisis, después de esa tormenta, ¿verdad? Después de haber entrado al santuario, dice: con todo, yo siempre estuve contigo. Otra traducción dice: sin embargo, todavía te pertenezco. Todavía te pertenezco, dice. Yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Aunque el salmista dice: con todo yo siempre estuve contigo, realmente, hermanos, es Dios el que estuvo con él. Es Dios el que está con uno ahí. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él está ahí, nuestra porción está ahí y nos toma de nuestra mano derecha, nos sostiene hasta el día de hoy, hermano. Él nos ha sostenido. Sin importar que tenga el impío, hermanos, Dios le ha dado a usted la mejor porción. Me tomaste de la mano derecha. Versículo 24 dice: me ha guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Hermanos, mire, Dios nos da consejo para esta vida, pero algo más grande que esta vida, hermanos, es que nos espera y nos recibirá para la eternidad. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás.
Esa es una porción, hermano, que el impío no tiene, que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. ¿Ve cómo cambió el deseo y el anhelo del salmista únicamente con haber estado ¿dónde? En la presencia de Dios. No fue una pócima, algo mágico, algo aquí. No, hermanos, es estar en la presencia de Dios. Tan fácil como eso, diría alguien. Bueno, tan fácil como eso y tan difícil que se vuelve a veces para nosotros hacerlo. A nadie tengo más que a ti, Señor, y a ti te deseo. Ya no deseo lo que el otro tiene, ya no deseo las riquezas del otro, ya no deseo que le cumplan los planes al otro, sino que te deseo a ti, Señor, porque te pertenezco. Y el versículo 26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen. El salmista dice: bueno, las cosas no son fáciles, siguen habiendo pruebas, siguen habiendo dificultades, es difícil, no tengo todo lo que necesito, de repente no me alcanza para fin de mes, de repente paso aflicción por enfermedades o un pariente que se enferma. Pero miren el cambio en su corazón, dice: mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estar en la presencia de Dios, hermanos, nos ayuda a nosotros a entender, a anhelarlo, a quererlo, a confiar en Él, a descansar, en confiar que la porción que Él nos ha dado es el todo de lo que necesitamos. Y cualquier cosa, hermanos, que nos muestre una insatisfacción desaparece de nuestro corazón. Porque eso es lo que dice el salmista: la roca de mi corazón, a pesar de lo que suceda. O como decía Habacuc, ¿verdad? Aunque no haya vacas, aunque no haya leche, aunque no haya trigo, Señor, yo descanso en ti, confío en ti. Mi porción es Dios para siempre. Una porción, hermanos, que a través de la Biblia encontramos promesas firmes. Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, mi fortaleza, mi confianza, mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi refugio. El que me da fuerza cuando estoy cansado, el que multiplica mis fuerzas, el que aunque los muchachos se fatiguen, dice Isaías, nosotros no nos cansaremos y nos dará nuevas fuerzas, dice, como las águilas. Que lleguemos a una convicción y a un descanso en el Señor, como decía Pablo, que aún en su debilidad debería bastarle su gracia, dijo Pablo. Aún en nuestra debilidad, que su gracia nos baste y nos satisfaga y sea la porción para nosotros para siempre. Hermanos, un pensamiento puede ser suficiente para arrastrarnos a una vida de insatisfacción. Un momento en la presencia del Señor basta para borrar de nuestra mente cualquier tormenta que hayan crecido o esté creciendo, alimentada por la mentira de este mundo. Y termina el salmista diciendo: porque aquí los que se alejan de ti perecerán, los que no te busquen perecerán. Y aún como hijos de Dios, lejos de Él, sufrimos, hermano. Pasamos una vida con amargura. Pero en cuanto a mí, que estuve a punto de deslizarme, dice, en cuanto a mí, que casi me caigo, que casi me resbalo, en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Oremos, hermanos.